Muy buenos días, estimados participantes. Muy buenos días, estimada comunidad de Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán. Hoy estaré a cargo de esta sesión del segundo seminario especializado en Derecho Minero. En esta mañana nos acompaña el distinguido doctor Hansel Salinas con el tema Minería y consulta previa. El acto administrativo de otorgamiento de la concesión minera debe pasar por consulta previa. El doctor es CEO en Salinas y Asociados, ex asesor de alto perfil en gerencia de la multinacional STX, gerente general de Cronos Consult Group. Ha sido también gerente legal de proyectos de minería, saneamiento y construcción con especialidad en Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Privado. También cuenta con una maestría en Corporate Compliance, maestrando Ciencias Penales en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Ha mantenido un invicto de carrera de abogado en la actualidad de 51 casos ganados y 0 perdidos. Y también ha sido profesor invitado en universidades como UCauca en Colombia, Universidad de Noreste en Argentina, Consejo de la Magistratura de Ecuador y colaboraciones en cátedra y grupos de estudios en universidades como Científica del Sur, Daniel Alcides Carrión, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de Tacna, entre otros. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud por parte de todo nuestro equipo y saludo de nuestros coordinadores también. Nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Bien, muchas gracias. Bueno, muy agradecido con la institución, ¿no? Por la invitación y por poder desarrollar un tema que parece simple, pero es de los temas más técnicos y complejos que puede haber en materia ambiental, ¿no? Y es parte de la practicidad de este tema, ¿no? Porque valgan verdades, y eso es algo, es un hincapié que voy a, vamos a ejecutar. Un segundo, por favor, un segundo. Ya, y es un tema, uno de los temas más técnicos, más, más complejos, más especiales, por decirlo así. Porque depende de una consulta previa para efectos de que pueda hacerse un plan de estructuración puede ser de minería, puede ser de construcción, puede ser de diversas formas, ¿no? El cual nosotros le consultamos a para poder usar uso en su mayoría de casos, de sus tierras, ¿no? Entonces, como un performance que va a ser de lo más amplio, tenemos que hablar, que es la consulta previa. La consulta previa es un derecho a consulta que se le da a los pueblos indígenas. La consulta previa es un derecho indígena, a diferencia de comunidades nativas o campesinas, la consulta, y que hay diferencias tácticas y diferencias sustanciales. La consulta previa está reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. Esa misma que actualmente pretenden desobedecer o pretenden desvincular respecto a sus decisiones técnicas que se puedan tener, ¿no? Y como tenemos un convenio internacional y lineamiento de la CIDH, la consulta previa tiene incidencia y cumplimiento obligatorio en Perú, ¿no? O cumplimiento para las autoridades públicas peruanas. Entonces, también existe como base supranormativa la Declaración de Naciones Unidas para Derechos de Pueblos Indígenas. En Perú hay una ley de consulta previa, la ley 29.185, ¿no? Y su reglamento, el 1/2012, el cual, y bueno, y un par de sentencias por ahí del Tribunal Constitucional que hacen referencia o hacen el desarrollo sináptico del concepto como tal. Después, en segundo ítem, tenemos que entender que debemos consultar en consultas previas. En consultas previas, que es una materia muy simple, se deben consultar decisiones de autoridades públicas que pueden afectar a pueblos indígenas, por ejemplo, impactos sobre su derecho a su condición de vida, por ejemplo, políticas, programas, planes, proyectos, leyes, decisiones administrativas que puedan tratar como tal, ¿no? Si es que tengo una decisión político-pública
que incida sobre sus tierras, incide sobre su modo de vida, incide sobre incluso su lenguaje, educación, sociedad, salud intercultural, entre otros, tienen que consultarle previamente. Actualmente se relaciona con el tema de tierras, pero es un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, y este como dato de pie de página adicional, en el año 1995, señores, el Estado debió consultar sobre estas medidas cuando el convenio 69 se volvió obligatorio. Le tuvieron que consultar incluso para hacer un lineamiento internacional de consulta previa. Entonces, en Perú es un caso particular porque si bien es cierto, Perú marca un hito, en Perú todavía no existe un proceso de consulta, sino existe que haya una consulta de medidas generales o administrativa con rango de ley y autorizaciones a proyectos, ¿no? Que pueden afectar la calidad de la vida indígena, como en su mayoría de actividades extractivas, que más o menos y siempre se trata de eso, incluso este seminario o esta diplomatura trata de eso, ¿no? Sobre minería y cómo consultar previamente a las comunidades indígenas. Entonces, en síntesis o en líneas generales, además de la consulta, los pueblos como sí tienen derecho a una participación de manera permanente, continua, respecto a las cuestiones que la competen, ¿no? Cuando se discuten políticas o planes nacionales que incidan respecto a la materia por donde estas mismas serían competentes, ¿no? Se debe integrar representantes en estructura del Estado, ¿no? A esto hay críticas, esto hay reparos, porque se recomienda siempre que se tenga una consulta previa a los pueblos indígenas sobre medidas que puedan tener impacto sobre sus derechos o intereses, ¿no? Pero tienen que revisar las excepciones no justificadas en las normas sobre consulta. Ese es un tema que quisiera ahondar, porque a veces los pueblos indígenas quieren incidir, y esto se lo comento a niveles prácticos, quieren incidir en nivel todo, ¿no? Quieren incidir a niveles complejos, ¿no? Entonces, no vamos a extendernos con lo que queremos enunciar, pero se deben revisar excepciones no justificadas, ¿no? Para ver sobre qué van a trabajar o sobre qué van a incidir, ¿no? Tenemos el claro caso de Conga, ¿no? Un tema, un tema un poco abstracto, ¿no? También, entre todo ese marco legislativo, se debería reconocer en las normas sobre consulta el derecho a la propiedad comunal, que es un tema incluso que tiene una transversalidad registral respecto a cuáles son tierras comunales, cuáles no, pero todo eso al final tiene una fórmula registral, ¿no? Que se llama mucho, se diría mucho las partidas matrices, pero eso posiblemente se les explique alguien se les explique en un diplomado de derecho registral. Entonces, tendríamos que hacer una delimitación de gestión territorial para poder hacer un desarrollo de derecho de consulta y demás derechos territoriales sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, ¿no? En el sur del país está un poco trastocado esto, pero hay naturaleza registrable, pero hay que ver cuál es la ejecución práctica al respecto, ¿no? Que no se respeta en la mayoría de veces. Ahora bien, también se puede consultar a los pueblos indígenas sobre impactos, decisiones actuales, sobre medidas tomadas antes de la ley de consulta previa. Y esto es muy importante, ¿no? Para ver qué cosas han acordado. Por el tema de la regla de mejor en tiempo, mejor derecho, ¿no? Que eso es lo que debería al menos trabajarse, ¿no? Y acciones para indemnizar a pueblos indígenas por los procesos de consulta no realizados antes del 95, ¿no? Que hubo alguna serie de ejecuciones, secuestros, raptos, entre otros, ¿no? Que muy bien todos sabemos la historia, ¿no? Y asegurar la participación o la incidencia directa de los pueblos indígenas, ¿no? Para poder concernir y regular este tipo de derechos. Ahora bien, ahora bien, ¿a quién se le debe consultar? Esa es la gran pregunta, pues. Sí, bacán, excelente, hay una consulta previa, pero ¿a quién le consultamos? El derecho a la consulta previa, señores, antes de pasar a diapositivas, es un largo concepto, ¿ah? Es un tema que podríamos hablar 2 o 3 horas, incluso con casos prácticos, ¿no? Les comento alguna vez que incluso hicieron alguna revuelta indígena porque a uno de ellos le gustó una camilla
de un hospital y no le podían mudar la camioneta a un hospital, ¿no? Entonces se vino en una lancha con 10 miembros de la comunidad indígena y quisieron tomar el hospital para llevarse las camas. Por ejemplo, pasan estas cosas, ¿no? Pasan estos asuntos en el universo personal o sociocultural respecto a lo que concierne a ellos. Es raro, es peculiar, pero el derecho a consulta previa debe aplicarse a los pueblos indígenas originarios o tribales, que esa es la palabra, ¿no? No existe una definición única para ese tipo de pueblos, sino criterios que se deben evaluarse para cada situación. Pero ¿cuándo es campesino? ¿Cuándo es original o cuándo es tribal? Esto el pueblo debe autoidentificarse. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú vas con tu cámara a hacer proceso de consulta y te dicen que y te dicen que son una comunidad campesina, no puede haber consulta previa porque ellos, como ya se identificaron como campesina, no le aplica la ley de consulta previa porque para hacer consulta previa tiene que ser o indígena, originario o tribal. Si tú ya te autodenominas indígena, no hay nada que hablar contigo. Y eso es lo que pasa mucho en el sur del país, por ejemplo, ¿no? Que por tema de saneamiento, por tema de ingeniería, todo el mundo para topar tierras en que ellos ser comunidades campesinas. Todos quieren ser comunidades campesinas. Entonces, eso es lo que ha pasado y al momento de hacer una obra, un megaproyecto de infraestructura, ellos han querido incidir respecto al proyecto público, no podían por su autodenominación. Entonces, muchas veces en su ignorancia caen en eso, ¿no? A la ignorancia en el sentido del desconocimiento, no en sentido de modo calificativo. Entonces, los pueblos indígenas para poder hacer al menos una separación para que en un rato sepan de lo que estoy hablando. Eh, los pueblos indígenas son pueblos que descienden de poblaciones que habitaban antes del país, antes de la conquista. Es muy importante, ¿no? Porque para que te consideres indígena, uno debe ser de esa población que habitaba antes de la colonización, de limitación de fronteras estatales, que conservan sus instituciones sociales y económicas como la lengua, norma interna, costumbre, ¿no? Y el Estado debe analizar incluso cada caso, no solo es autodenominarte, sino pueblos indígenas, sí. A ver, por favor, alguna prueba en tus antepasados, ancestros. No, no la tengo. Ni un documento, nada. No, no tengo nada. ¿Qué idioma hablas? Castellano. Es imposible. En un test de proporcionalidad o un test de análisis es imposible hacer esta autodenominación, lo cual sería un poco complicado y le corresponde al Estado hacer este análisis respecto a lo que se autodenomine el que tenga la autodenominación, valga la redundancia. Por otro lado, si vas a ser tribal, estos tribales son pueblos también cuyas condiciones sociales, cultural, económica, se distinguen de otros sectores. Son regidos por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial, ¿no? Y las normas han agregado criterios para definición, pero todo ese análisis o todo ese criterio debe verlo el Estado. Ahora, respecto a estos lineamientos, se debe adoptar definiciones sobre criterios internacionales, permitir un contacto inicial con los pueblos para procesos de consulta y puede realizar una norma pertinente, ¿no? Al Viceministerio de Interculturalidad, que así es el organismo competente, quien ese mismo es el que delimita los lugares regionales o locales para un proceso de consulta previa. Entonces, el que consulta todo esto es el aparato estatal, quien realiza un proceso de consulta previa, hay una norma internacional y ya sea la eliminación quién debe consultar, ¿no? Puede ser el Congreso, Ministerio, Gobierno Regional, Municipalidad, Perú, entre otros, ¿no? Ojo, ojo ahí, y este es un tema, un tip muy importante. Las empresas particulares no tienen la obligación de consultar a pueblos indígenas. Ojo, ellos deben negociar con los pueblos el acceso a sus territorios, un acuerdo previo que es un tema distinto a la consulta previa.
No, una empresa va a hacer un proyecto inmobiliario, ¿no? ¿Qué hacemos? No, consulta previa. No, consulta previa no existe. Denuncia por usurpación si gustan, pero consulta previa para empresas no existe. Ellos tienen la figura del acuerdo previo, que es otra cosa. Y solamente se debe negociar el acceso a los territorios, que es el acceso, que es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, si hay un acceso delimitado ya por ejemplo, el MTC o por el sistema de catastro municipal o que hay condiciones de uso, servidumbre de paso, no hay nada que negociar, pero lo máximo que puede negociar una empresa o lo que quiera hacer con una comunidad, con una empresa, es su derecho a los accesos, ¿no? Entonces, pueden existir acuerdos, pero no hay consulta respecto a eso. Ojo, ojo. Ahora, un tema para ya culminar la performance es cuándo se debe consultar. El nombre mismo dice consulta previa, ¿no? El objetivo de la consulta previa es permitir que los pueblos afectados o por afectarse eh, deben participar o influir sobre el contenido de esas acciones, ¿no? Porque esas acciones van a influir en su estilo de vida, su estilo de hacer las cosas, ¿no? Por eso la consulta es previa a la adopción de estas disposiciones, ¿no? Y debe iniciarse lo más premuro posible para poder seguir avanzando, ¿no? De lo necesario deben haberse varios procesos de consulta, adopción de normas, etapa de proyecto, ¿no? Modificación y cierre, ¿no? Un tema tipo negociación, ¿no? Y el último tip que les voy a dar es cómo se debe consultar, ¿no? Los pueblos indígenas son consultados mediante sus organizaciones representativas, ¿no? Hay delegados que son elegidos por los pueblos de ahí, tienen sus propias reglas normativas y el reglamento de consulta previa ya identifica que la organización debe ser involucrada por lo que puede limitar la libertad de elección de estos pueblos mismos, ¿no? Entonces, no, estos procesos de consulta, señores, deben realizarse de buena fe para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Hay un tema y hay una cláusula de acto jurídico, el 164, para ver un acto de buena fe que no incida sobre la norma de buenas costumbres y fuente de ley que está en los primeros artículos del Código Civil. Es una fórmula más compleja y podemos hacer seguir un seminario práctico de negociación colectiva. Entonces, esto debe realizarse con el fin de llegar a un acuerdo, ¿no? No impide que exista de por medio un derecho a la protesta social pacífico, ¿no? Bueno, que hemos visto que tan pacífico no es. Entonces, hay una obligación de información para requerir, no caer en asimetrías, y los pueblos deben identificar claramente sus organizaciones que los representan en diversos tipos de niveles, ¿no? Y que estos representantes puedan asumir compromisos, ¿no? De respecto a cuestiones que van a incidir sobre su estilo de vida, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a ver de qué se conversa, una medida propuesta, acto consecuencia, influencias, incidencias, ¿no? Y el resultado llegar a un acuerdo, ¿no? Entre otros. Bien, ya habiendo dado el performance de la consulta previa, hay que empezar a analizar, pues, ¿no? Para qué o cuál es el procedimiento. La consulta previa, como bien les dije, y acá ahora sí vamos a la diapositiva, es un derecho contemplado en el 169 de la OIT, ¿no? Que permite a los pueblos indígenas dialogar con el Estado buscando llegar a acuerdos sobre decisiones que puedan mm, decisiones que puedan incidir o afectar derechos colectivos, existencia física, identidad, interculturalidad, cambio de vida, calidad de desarrollo. Los acuerdos que llegan a procesos son de cumplimiento obligatorio de ambas partes, ¿no? Aunque a veces se les ocurre hacer manifestaciones, ¿no? En fin, ese es otro tema también. Siguiente diapositiva, por favor, siguiente. ¿Quiénes implementan consulta previa? Estado, ministerios, GORES, GOLOS, y el responsable de identificar medidas y pueblos indígenas que está a favor del Ministerio del Ambiente, un responsable de conducir al proceso del negociador y el responsable de asumir los costos del proceso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el marco normativo es mucho más complejo. Hay instrumentos como el 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y la Declaración
americana sobre derechos de pueblos indígenas, ¿no? Y por otro lado tenemos acá en Perú, ¿no? El artículo 2.19 y la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, ¿no? Ahora, tenemos una ley de consulta previa, la 29785, su reglamento, directiva del MINCUL y la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que son de carácter vinculante. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sobre qué se consulta? Sobre la explotación de recursos naturales, sobre una ley u ordenanza que los afecta directamente, sobre si se realiza una obra de infraestructura que cambie su estilo de vida, o si se elaboran políticas públicas que busquen atenderlos. ¿Ya? Esto es más ordenado de lo que hace el perro más, pero para que tengan en claro, sobre esos son los únicos 4 puntos sobre los que se consultan. Explotación, una ley que pueda incidir, una obra de infraestructura o políticas que busquen atenderlos, ¿no? Tienen un cierto nivel de autonomía, entre comillas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay principio de la consulta previa. La oportunidad que tiene que ser forma previa a la medida legislativa, no puede ser después, porque no sería consulta previa, sino postconsulta. Interculturalidad, donde se debe desarrollar el proceso de negociación reconociendo cualidades y diferencias, ¿no? Respecto a la realidad socioeconómico-cultural de esa zona, ¿no? El principio de buena fe, si no hay causa de nulidad de acto jurídico por donde lo veas. Es el Estado y representantes tienen que actuar de buena fe. Están prohibidos, eso sí, están prohibidos todo acto político, partidario y conductas antidemócratas. Siguiente diapositiva, por favor. Hay principio en consulta previa. Siguiente. La flexibilidad. La flexibilidad que debe desarrollarse mediante procedimientos extensivos y extensibles, ¿no? Entonces, cuando el procedimiento es extensivo, es extensible, no hay un proceso de formalidad como tal, ¿no? No es como hacer un proceso de negociación colectiva, un proceso regulatorio, ¿no? Es un proceso que se va a tener que adaptar, es un proceso que se adapta a las necesidades comunales, por decir así, ¿ya? Y el plazo razonable, ¿no? Que se lleva considerando plazos vuelve a ser extensible, no hay un tema de informalidad porque se entiende que hay un tema de principios pro homines en el cual se entiende que el comunal está en cierto tipo de ventaja y el estar en desventaja ocurre ese tipo de inflexiones, ¿no? Por cuando el Estado tiene la obligación de entender ese tipo de pueblos. Siguiente positiva, por favor. Ausencia de coacción y la información oportuna, ¿no? Anti-asimetría. Siguiente positivo. Siguiente. Bien, el proceso de consulta previa, hay etapas, por ejemplo, identificar la medida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una obra de infraestructura, vamos a hacer exploración, vamos a hacer una ley, vamos a incidir sobre sus vías, hay que ver qué cosa es lo que vamos a hacer. Después, ¿dónde lo vamos a hacer? Ahí identificamos a los pueblos indígenas y ver si son indígenas o son indígenas. Luego hacer la publicidad, ¿no? Gran proceso de consulta previa, convocamos a la comunidad para que se siente con el Estado a conversar sobre las materias que nos conciernen al respecto. La información, una vez reunidos, se le da la información, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a conversar. Hay una evaluación interna. Vamos a evaluar punto por punto, vamos a ver sus condiciones de vida, vamos a ver la mejor vida que ustedes pueden imaginar. Luego el diálogo y luego de dialogar se decide, ¿no? ¿Va o no el proyecto? Si va, no va. Pero naturalmente el proceso puede durar años hasta que suceda, ¿no? En su mayoría de veces porque esa es una crítica práctica otra vez. Creo que al Estado le falta mucho para tener una cultura negocial. Mientras el Estado no tenga capacidad negocial, va a seguir pasando ese tipo de cosas, incluso que paralicen actividades mineras, ¿no? Pero bueno, esas son unas críticas que se pueden hacer, ¿no? Desde mi perspectiva privada. De repente hay en otras perspectivas el cual pueden justificar o pueden minimizar al menos lo que yo estoy enunciando. Siguiente positiva, por favor. Bien. La identificación de medidas sujeto de consulta. Bueno, en este paso, la entidad
analiza ley, ordenanza, plan, programa, proyecto, y si se encuentra para efectuar hecho con colectivos. Después la identificación para ver cuáles son los pueblos indígenas o originarios, nada más, no campesinos. Siguiente diapositiva. La publicidad, es decir, deben poner en conocimiento de instituciones, no solamente al pueblo o publicidad radial, sino tiene que ponerse en los diarios de la zona, pueden ponerse en las comisarías del sector, en los gobiernos locales, ¿no? Que es lo que sucede en su mayoría. Y la información sobre la medida, dicho sea de paso. Siguiente diapositiva. Bien, la evaluación de instituciones y organizaciones de los pueblos, ¿no? Para ver cuál es esa es la etapa de revisión, ¿no? Donde el Estado no interviene en la etapa, pero puede brindar apoyo para que puedan reunirse. Diálogo intercultural, donde entidades promotoras, representantes del pueblo indígena dialogan, ¿no? Buscan se pongan de acuerdo sobre los puntos. Simple. Siguiente positiva. Y la decisión, ¿no? Se aprueba la medida consultada, no se aprueba, la entidad debe respetar acuerdos, se respeta, no se respeta, cuál es el plazo, entre otros, ¿no? Siguiente. En conclusión, un segundo, por favor, un segundo. Bien, perdón. El hecho de consulta previa es una política de Estado que establece un tipo de relacionamiento con los pueblos indígenas. Deben fortalecer el derecho a la consulta previa, nos involucra a todos, Poder Ejecutivo o representación nacional, ¿no? O sea, todos los niveles de gobierno están involucrados en nuestras políticas públicas. Siguiente positiva. Bien. Y habiendo tocado hacer performance, bueno, espero que haya atravesado esta cápsula, espero que haya sido de su agrado y de su gusto, y pues cualquier consulta, atento yo. Muy agradecido por esta oportunidad. Tengan muy buenas con todos. Muchas gracias, doctor. Muy buena presentación, fue muy clara y creo que sobre todo ha sido muy enriquecedora para todos los participantes. Queremos agradecerle a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo de Biloyer y siempre es un placer contar con usted en estos eventos académicos. Muchas gracias, doctor.